mundo está viviendo un tiempo que aparentemente parecen tiempos finales. Enfermedades, cosas que ocurren en el mundo, guerra, rumor de guerra, violencia, asesinos, violadores, gente que mata sin tener una razón alguna, simplemente porque lo hacen. Gente que no le importa nada, ya es como que el mundo parecería como que está tan corrompido que ya no se entiende quién es el bueno y quién es el malo. El bueno muchas veces parece bueno, pero tiene ideas que no son de Dios y trae no bendición, sino que trae maldición. Estamos viendo que hay terremotos, que hay tsunamis, que hay tornados, que muere mucha gente, que se inundan y mueren, y de repente hay sequía, de repente hay mucha lluvia, de repente hay volcanes, y bueno, tantas cosas que estamos viendo que están ocurriendo en la tierra, y uno dice, ¿y ahora será que se está terminando el mundo? ¿Será que todo se terminó, que ya falta poco? ¿Será que me tengo que preparar para la venida de Cristo? ¿Será que está viniendo o no está viniendo? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace últimamente, porque estamos viendo que ya estamos viviendo momentos finales. Pero quiero decirle que el que lee la Biblia, ¿qué le dije? El que lee la Biblia sabe qué momento está viviendo. Si es los momentos finales o qué momentos son los que estamos viviendo. Dice la Biblia que hay un tiempo que es el tiempo antes del final, donde la tierra va a sufrir dolores y dolores de parto, dice así, como un dolor de parto, un dolor fuerte, un dolor que duele de verdad, que parece que te estás muriendo, que te estás desgarrando, que ya no hay forma, pero sin embargo ese no es el final. ¿Me está escuchando eso o no? Sin embargo, ese no es el final. El ser humano está destruyendo el mundo. A veces no es tanto que es Dios, sino que el mismo ser humano que destruye el mundo, destruimos las partes lindas que tenemos en la tierra y después preguntamos por qué vienen todas estas cosas. ¿Será que Dios lo envió? ¿Será que Dios lo mandó? Nosotros mismos. Pero dice la Biblia que el fin no va a venir por el ser humano. ¿Sabe cuándo viene el fin? Cuando venga Cristo. ¿Me está escuchando? El COVID, cuando nosotros vivimos lo del COVID, ¿se acuerda? Se paró todo, el mundo se paró. No le estoy hablando que un país, no le estoy hablando que una provincia, no le estoy hablando alguna de las cosas. ¿Qué se paró? El mundo entero. Si usted se fija, el mundo entero frenó. Los colegios, ya no había colegio, ya no había, la gente no iba a trabajar, todo estaba parado, frenado. Si usted andaba por las calles, parecería que no había gente, que no había nadie, pero sin embargo estaban todos metidos con miedo dentro de las casas, incluso dentro de la casa, con barbijo, no se podían juntar. A veces había gente durmiendo en una habitación y no podía pasar a la otra porque estaba tosiendo. Y estaban en la misma casa y le llevaban la comida como si fuera un perro y se la dejaban en un costado porque tenían miedo de contagiarse. Tenían miedo de morir. Incluso nosotros, cuando salíamos con la pastora por distintos lugares, llegábamos a la puerta llevándole la comida, llevándole alimento. Llegábamos a la puerta, se lo dejábamos en la puerta y nos corríamos. Y la gente venía, lo agarraba y se lo llevaba. Era tremendo. Y parecía, si usted se pone a pensar, uno que decía, esto es el tiempo. ¿Será que nos vamos a morir todos? ¿Será que el COVID nos va a matar a todos? ¿Será que ahora se terminó el mundo? ¿Se terminó el mundo? No se terminó el mundo. ¿Cuándo se va a terminar el mundo? Le dije, cuando venga Cristo. O sea que mientras usted esté acá en la tierra y que no venga Cristo a buscar a su iglesia, todavía usted tiene oportunidad. ¿Qué tenemos? Oportunidad. La gente no se da cuenta.
pero a veces está perdiendo oportunidades hermosas de vivir bien, de vivir tranquilo, de vivir en paz, porque la gente que necesita paz, ¿qué quiere? Tranquilidad, quiere vivir mejor. Vemos como glaciares se derriten y ahora las costas del mar se hicieron más chiquitas. Antes había un montón de playa, ahora quedó una playita chiquita. Y varios de los lugares, los terrenos donde había casa en la costa, a la orilla del mar, desaparecieron. El mar se los comió porque va creciendo. Están diciendo que dentro en el 2050, en el 2060, estaban diciendo que muchas de las casas que están alrededor de la costa, una cuadra para adentro, dicen que el mar se los va a comer, que de a poco el mar se los va comiendo por el calentamiento global, por lo que está ocurriendo. Pero bueno, acá donde quiero llegar, y esta es la parte donde nosotros quizás quiero mostrarle algo muy importante. El libro de Proverbios tiene consejos y consejos muy importantes. El libro de Proverbios, si usted lee el libro de Proverbios, usted va a adquirir sabiduría de ese libro, va a adquirir conocimiento de ese libro. Si usted quiere saber más, ¿qué tiene que hacer? ¿Leer el libro? El libro de Proverbios. Usted lea Proverbios, usted se va a dar cuenta que se va a hacer más inteligente, que hay cosas que ya están escritas y que usted no las sabía, que ya hay cosas que Salomón recibió sabiduría, recibió algo tremendo de parte de Dios, y el hombre fue un hombre muy sabio. El problema de Salomón es que se olvidó de Dios. ¿Me escucha? Cuando Salomón se olvida de Dios, ¿qué pasó con su sabiduría? Se terminó. Empezó a hacer las cosas mal. Empezó a tener muchas mujeres, concubinas, y empezó a hacer lo que Dios no quería. Un hombre tan sabio, ¿qué se puso a hacer? ¿Algo bueno o algo malo? Si era sabio, entonces ¿cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? Que un sabio sin Dios, va de nuevo, un sabio sin Dios no sirve. Un sabio sin Dios no llega a ningún lado. Y bueno, pero al final cuenta la Biblia que Salomón se arrepintió, que Salomón dijo: ya basta de esto, yo quiero hacer las cosas bien. Por eso la Biblia nos muestra que todavía hay esperanza. ¿Qué nos muestra la Biblia? Que todavía usted y yo tenemos que... Mire, no es lo mismo sabiduría que conocimiento. ¿Qué le dije? Sabiduría y conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da el estudio. ¿Usted qué adquiere ahí? Conocimiento. Usted sabe, usted aprende a hacer cosas y tiene conocimiento. El problema es que usted pueda tener conocimiento, pero no tiene sabiduría. ¿Va? Lo digo de nuevo. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene... Vio que dice: este sabe arreglar esto, este sabe hacer todo esto, este lo arregla, lo mira y ya lo arregla, esto lo sabe edificar, esto lo sabe cómo ponerlo, sabe todo, pero el hombre en su bolsillo o la mujer en su bolsillo no tiene un peso. ¿Me sigue o no me sigue? O sea, ese hombre tiene conocimiento, pero no tiene... Por eso hay gente que tiene mucho conocimiento, que le preguntás de la Biblia y te la sabe contestar, y te sabe dónde está, y te sabe todo. ¿Pero qué le falta? Le falta sabiduría. Tiene conocimiento, pero no aplica lo que supuestamente sabe hacer. Entonces no sirve de nada una persona que tenga mucho conocimiento, pero que no tiene. La sabiduría es un don de Dios. ¿Va? La sabiduría es un don de Dios. O sea que usted puede saber mucho. Bueno, pastor, acá en la iglesia había que hacer esto, había que hacer el otro, había que hacer... ¿Y por qué no lo hace vos? Y porque yo... ¿Sabe mucho? Tiene conocimiento, pero no tiene para ponerlo en práctica. Por eso le vuelvo a decir, hay gente que
puede saber mucho y capaz que te saca el cálculo mentalmente, pero ¿qué le falta? Yo creo que hoy el Señor quiere que tengas, en verdad, que tengas sabiduría, que no tengas simplemente un conocimiento. Le dije entonces que el conocimiento no te vale de nada si no tenés sabiduría. ¿Me sigue hasta ahí o no? ¿Usted quiere ser feliz en el matrimonio? ¿Qué necesita? Sabiduría. ¿Qué necesita? Yo puedo ser el mejor pastor de todo y le puedo predicar y tengo mucho conocimiento de lo que es el matrimonio, de lo que es la Biblia, de lo que es esto, de lo que es el otro, pero en mi casa soy un desastre. ¿Me entiende lo que le digo? ¿De qué me sirvió tener tanto conocimiento si no sé poner en práctica lo que aprendí? O sea, ¿qué sirve? Sirve. Le sirve al que sabe manejar la sabiduría, porque el conocimiento es una herramienta para el sabio. ¿Va de nuevo? El conocimiento es una herramienta para el sabio. O sea que hay que estudiar. Claro que hay que estudiar. Con eso, ay pastor, pero yo no quiero estudiar. No, tiene que estudiar, porque si no estudia no va a tener conocimiento. Usted, si es sabio, va a estudiar, va a aprender para poder poner en práctica su sabiduría. ¿Me está siguiendo o no? Mire, ¿usted quiere ser feliz con sus hijos? ¿Qué necesita? ¿Quiere tener la billetera bien llena? ¿Qué necesita? ¿Quiere llevarse bien con su mujer? No, pastor, no, sí, diga. ¿Qué necesita? Se da cuenta que muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos mucho conocimiento, sabemos, leímos un montón de libros, sabemos un montón de cosas y se nos metió un montón de ideas que están buenísimas, pero no tenemos la sabiduría para poner en práctica todo lo que aprendimos. Yo le pregunto a ¿usted qué sabe hacer que en este momento no lo está haciendo? ¿Usted qué sabe hacer y que usted dice, yo lo sé hacer bien esto, pastor? Yo de esto soy un crack. La verdad que con esto a mí me sale bien. Y que en este momento no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Porque tener conocimiento? ¿Sabe cuánta gente fue y estudió, fue a la universidad, se recibió, tiene un montón de conocimiento, pero en la vida es un fracasado? ¿Por qué? Le falta algo fundamental, el don de Dios, que es la sabiduría. Mira lo que está al lado, decirle, Dios te regaló sabiduría, no te hagas, y empezá a ponerla en práctica. Busque Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Mas el que me oye habitará confiadamente. ¿El qué? El que me oye habitará confiadamente. Está bueno este versículo para que lo pueda anotar y se lo pueda aprender de memoria. Le dije entonces, el que oye a Dios habita confiado. Lo contrario, ¿qué sería? El que no oye a Dios anda con un miedo bárbaro. Miedo que le saquen, miedo que lo estafen, miedo que se quede sin familia, miedo que se quede sin trabajo, miedo que lo agarren, miedo que esto, miedo que el otro, porque no escuchó lo que dice Dios. ¿Me sigue o no me sigue? Vivirá tranquilo, sin temor del mal. Más el que me oye. ¿Cuál es la clave entonces para vivir tranquilo? ¿Cuál es la clave? ¿Escuchar a quién? Escuchar a Dios. La pregunta que le voy a hacer ahora, ¿usted escucha a Dios? No me mire así. ¿Usted está escuchando a Dios o escucha gente que sabe mucho o gente que está en las redes sociales, que quizás uno quiere saber algo y consulta a ciertas personas que quizás saben del tema, pero no le está consultando a Dios?
Entonces, el gran fracaso del ser humano es que no estamos escuchando ¿a quién? ¿No escuchamos a quién? ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia y no escucha la prédica? Le digo en serio, le digo de verdad, ¿Sabe cuánta gente viene a la iglesia y no le escucha la prédica, Le pregunto qué prediqué y ni siquiera por vergüenza me dicen cualquier cosa. No me dicen nada. ¿Qué era? Porque no le escucharon. Porque nunca le escucharon. Porque venimos muchas veces por religión o porque tenemos que hacer algo, porque tenemos que servir por algo. Y cuando viene el momento, usted se va a dar cuenta, el líder que escucha la prédica, el líder que escucha el consejo de Dios, ¿qué va a hablar cuando sale de acá? El mismo idioma, la prédica, pero cuando se pone a hablar otra cosa, ¿qué escuchó? Cualquier otra cosa de otro lado. Y no escuchó lo que tenía que escuchar. Y está caminando en lugar contrario y no en el lugar que tiene que venir. Por eso el líder, el pastor, o la gente que está sirviendo, si no podemos escuchar a Dios, nunca vamos a dar un consejo sabio. Siempre vamos a dar un consejo que salga del corazón y que no salga de Dios. Y el corazón es traicionero, pero Dios no. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Quién dice amén? Entonces, si usted escucha a Dios, ¿usted qué va a hacer? Sabio. Usted va a saber. El que no escucha a Dios dice que tiene... Ponémelo de nuevo, a ver. El que no escucha a Dios dice que tiene... El sinónimo... Wiki. Miedo. El que no escucha a Dios tiene miedo. Decirle que está al lado. El que no escucha a Dios tiene miedo. El que no escucha a Dios tiene... Quiero que se lo grabe, por favor. Porque si no, ya ha llegado el momento y usted, cuando venga el problema, ¿usted qué va a tener? Miedo, porque no está escuchando. Se comió 500 prédicas sentado ahí y no las escuchó. Estuvo ahí, pero nunca la escuchó. Entonces, como no la escuchó, no escuchó a Dios, ¿qué va a tener? Usted va a tener miedo, porque no sabe lo que... La clave está, si escuchás a Dios, el miedo se va. Entonces, cada vez que usted quiere vencer el miedo viene con ansiedad. ¿Vio? ¿Conoce gente ansiosa? Es porque tiene miedo. Y quiere enfrentar ya, porque le tiene miedo. La ansiedad, yo creo que es un sinónimo del temor, es un sinónimo de miedo. ¿Cuándo usted tiene miedo? Imagínese que ahora, en este momento, haya un temblor, que empieza a temblar todo acá. ¿Usted va a tener miedo? Ay, no, pastor. Un quickie bárbaro, ¿no? Vamos a salir, vamos a meternos abajo de cualquier cosa. ¿Y es lógico ese miedo? Claro que es lógico. ¿Es lógico? Es un miedo lógico. La ansiedad no. ¿Sabe lo que hace la ansiedad? La ansiedad tiene miedo de algo que ni siquiera sabe que es verdad. ¿Me escucha? La ansiedad hace que tengas miedo de algo que ni siquiera todavía te está pasando. No te pasó. Mira que dice, están echando todo en la fábrica. Y no echaron a nadie, pero le echaron a uno. Y entonces, ¿qué están diciendo? Están echando todo. Y entonces, ¿vos qué haces? ¿Será que me echan a mí? ¿Será que me echan a mí? Me van a echar a mí, seguramente. Ayer justo me mandó una macana. Dios, me van a echar a mí. Cuando llegue me van a echar a mí. ¿Y usted qué va a andar? Con miedo, con ansiedad. Y va a llegar ya todo miedoso. Cuando te digan, venga que quiero hablar con usted. ¡Ay! No, era para subirte el sueldo. Porque le eché a uno y quiero mandarte a la otra. Quiero mandarte a vos ahí, que vos sos mejor. Pero el que tiene miedo, el que tiene ansiedad, vive así, ¿vio? No vive confiadamente porque no escucha
Porque no escucha a Dios. ¿Sabe que muchas veces yo llamo a alguien? Che, mirá, que necesito hablar con vos después cuando termina la reunión. Ay, ¿qué hice, pastor? No hiciste nada, quiero hablar con vos nada más para solucionar un problema, para... ¿Vio que? ¿Por qué se ponen así? Porque tienen... ¿Miedo de qué? Yo creo que muchas veces la gente tiene miedo que no, supuestamente no lo tiene que tener. Porque si vos escuchás a Dios, ¿cómo vivís? Confiado, sabiendo que te va a ir bien, porque estás escuchando que no te va a hacer mal alguno. Caerán 1000 y 10.000, más a mí no me van a tocar. Entonces vos entendés, porque vos escuchaste a Dios. Vos sabés que a vos no te va a pasar. Si te quedás sin trabajo, te echan del trabajo, ¿vos qué vas a hacer? Ay, pobre de mí, que soy un desocupado. Si te echan del trabajo, vos tenés que saber que Dios tiene preparadas cosas mejores para los que aman a Dios y buscan a Dios. Entonces yo creo que el que vive con ansiedad, el que vive con miedo, siempre está fracasado. Nunca llega a nada. Y no le quiero decir. Y porque si le digo, a ver si me echan, si yo le digo que me aumentan el sueldo. A ver si no. Y si no. Y viven con miedo. Gente que vive con miedo, constantemente con miedo. Y el miedo lo único que hace es paralizarte. La ansiedad lo único que hace es que pienses cosas que ni siquiera pasaron. ¿Me escucha? ¿Vieron que hay gente que tiene problemas de ansiedad y toma pastillas para la ansiedad porque están maquinando constantemente algo que no existe, algo que no es verdad? Uy, sí, porque el calentamiento global, el pastor estuvo predicando, y uy, mirá si el agua nos llega del río de la Plata y se nos mete para acá, uy. Pero se va a meter el agua para acá. ¿De dónde sacaste eso? No sé si me entiende lo que le digo. ¿Sabe que hay gente que vive constantemente así? Cuando llueve, hay gente que le tiene un miedo bárbaro a la lluvia. ¿Vio que hoy está lloviendo? ¿A dónde estás? Uy, guarda que no te agarre ningún rayo. Pará un poco. La gente, la ansiedad, te hace que veas cosas que no son. Te hacen que imagines cosas que nunca fueron y que no van a ser jamás. Que uno en 1.000.000. Pero vos pensás que te va a agarrar a vos. Vos pensás que te va a pasar a vos. ¿Por qué? Porque se te metió el temor, se te metió la ansiedad. ¿Me estás siguiendo ahí o no? Entonces anote para los que anotan. Ansiedad es miedo por lo que todavía no sucedió. Eso significa ansiedad. Le dije entonces que en nuestra vida el miedo muchas veces no tiene fundamento. El miedo no tiene. No tenés que por qué tener miedo, pero tenés miedo. No sabés por qué, pero tengo miedo. Hay una cucaracha, hay una cucaracha, hay una cucaracha, hay una cucaracha. ¿Pica la cucaracha? ¿Pica la cucaracha? ¿A qué le tenés miedo? Ay, me da asco, pata. No, le tenés miedo, qué asco. Le tenés miedo. Entonces la gente, mucha gente dice la palabra asco, ¿vio? Cuando alguien le dice, le tengo asco. No le tenés asco, le tenés miedo. La camufla con asco para que parezca, ¿vio? Pero le tenés miedo. Y a lo miedo, ¿cómo se hace para ganarle al miedo? Enfrentándolo, pero recién le dije la clave bíblica. Escuchando a Dios, pisará serpientes y escorpiones. ¿Y esta cucarachita qué me va a hacer? No sé si me entiende. Usted dice, ay, voy a pisar serpientes y escorpiones. Se te aparece una cucaracha y le tiene miedo. Entonces, ¿qué serpientes y escorpiones va a pisar? Estoy en liberación, pastor. Yo piso serpientes y escorpiones. Una abejita que anda volando, me pica. Entonces yo creo que ahí está la clave. Hay gente que tiene miedo cuando no tiene que tener miedo. Cuando no hay por qué tener miedo. Al contrario, tenés toda la autoridad o la facultad de agarrar una chancleta o un ray, aunque sea, ¿no?
la matás. ¿Me entiende lo que le digo? Capaz que no te acercás mucho, no le pegás con nada, no la pisás. Había un abuelo de mi señora que pasaba una cucaracha y andaba descalzo el hombre. Y, ¡pah! Un chasquibún parecía cuando... ¿Le tenía miedo? Y todo que decían, ¡ay, ay, ay, ay! A él no le importaba. Por eso yo creo que el miedo y la ansiedad por cosas que ni siquiera tendrías que tener miedo, pero las tenés. Entonces yo creo que hoy tenemos que vencer eso. ¿Quién dice amén? Busque Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. O sea que cada vez que escuchás palabra de Dios, siempre sos bendecido. ¿Se acuerda Cristóbal Colón? Cristóbal Colón estaba seguro y él aseguraba que la tierra era redonda. Y todos que decían que la tierra era cuadrada, que tiene un plano y que si llegabas al borde, por eso desaparecían los barcos allá en el horizonte, porque llegaban a un lugar y ¿qué pasaba? Se caían y ahí se terminaba. Entonces él le dijo a la reina Isabel, le dijo, mirá, yo tengo una teoría. Y bueno, la reina le proveyó todo lo que él necesitaba. 3 barcos para que salga a dar vuelta, a ver si era verdad la teoría que él decía. Y se fueron marineros valientes junto con él. Y al final, ¿la pegó o no la pegó? La pegó. La teoría de él tenía razón. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia ya decía que la tierra era redonda. ¿Por qué la gente muchas veces es ignorante? No me mire, dígame por qué. Porque simplemente no lee la Biblia. En la Biblia está la respuesta de todo. ¿Me escucha? En la Biblia está la respuesta de todo. Ahí decía que la tierra era redonda. Un montón de años atrás. En el año 200. Cuando ya se canonizó la Biblia y que ya pudieron abrir la Biblia como corresponde, dice que ahí ya podían saber la gente que la tierra era redonda, porque la Biblia lo dice. Y usted lo descubrió en el año 1449, me parece. Una cosa así. Colón lo descubrió después. 1949. ¿No? Sí, creo que lo tengo escrito acá, a ver. 1492, ahí está, 1492, lo descubrió Colón, y Colón ganó. Seguramente que Colón, ¿qué hacía? Leía la Biblia. Entonces yo creo que si usted quiere tener sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Leer la Biblia, ahí está la respuesta de todo. Si usted se levanta a la mañana, lo primero que tiene que hacer es leer la Biblia, escuchar palabra de Dios. Hay un montón, ¿sabe que hay un montón de Biblias habladas que están buenísimas, pero muy buenas? Yo tengo una versión hermosa que la historia la actúan y uno la escucha actuada. Después se la voy a pasar si quiere, la voy a subir ahí en el grupo de liderazgo para que usted la tenga y se la pueda bajar. ¿No sabe qué hermoso? Usted mientras está picando la cebolla, mientras está trabajando con la albañilería, mientras está haciendo algo, se está bañando, usted pone ahí la Biblia y una bendición, usted aprende, adquiere sabiduría. Y usted sabe y va aprendiendo cosas buenas, cosas que lo bendigan. Amén. Y ya con esto voy a ir terminando. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando alguien se muere, sufrimos mucho. Y sufrimos mucho de verdad, ¿o no? ¿Cuántos sufrieron por alguien que falleció? Mucho. Es un dolor muy grande. Pero el que lee la Biblia tiene paz y tranquilidad. Usted va a ver una familia que nunca leyó la Biblia y nunca entendió lo que dice la Biblia, porque todavía pasan los años y siguen llorando. No me escuchó eso, ¿no? Yo entiendo que usted esté mal, porque ya no lo va a ver momentáneamente. Pero el que lee la Biblia
tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Que lo voy a volver a ver. ¿Qué pasa? Van a pasar 50 años, 100 años, póngale, con un montón. Que después lo voy a volver a ver. Voy a poder estar con él de nuevo, o con ella de nuevo. Pero el problema es que no lee la Biblia, no tiene paz. No tiene paz, pues no escucha a Dios. Aunque lo leyó, sabe lo que dice la Biblia, pero no lo entiende. Conocen, tienen conocimiento, porque quizás muchas veces hasta le podés aconsejar a otro, pero cuando te toca a vos, te olvidaste todo el conocimiento. Porque tenés información, pero no tenés sabiduría que viene del cielo. El don de Dios no lo tenés. Y entonces no lo podés entender. No lo podés entender. Mi papá falleció y cuando fallece mi papá estaba tranquilo, pero muy tranquilo. ¿Sabe que se había ramificado todo con el cáncer? Estaba en el hospital y la pastora tiene su hermana que canta muy lindo. En ese tiempo era ministro de alabanza, la hermana de la pastora. Y mi viejo decía, che, ¿por qué no le decís a Gabriela que venga a cantarme? Y Gabriela iba y cantaba. Y le cantaba Cuán grande es Él y todas las canciones hermosas que a él le gustaba. Y él cantaba ahí mientras estaba en el hospital. Él lo trajimos a casa porque dijeron, bueno, le queda una semana, unos días nomás, un mes, una semana. Llévenlo. Lo traje a casa. Cuando lo trajimos a casa no podía caminar, estaba muy flaco, estaba mal. Nos sentamos, lo acosté. Y él siempre positivo. Y él me hablaba y hacía chiste. Cuando esté en el cielo yo le voy a hablar a Dios de vos, David, para que te suelte unción. Y hablábamos cosas y él estaba confiado. Y él estaba tranquilo, sabiendo que si le tocaba partir, iba a un lugar mejor. Y yo estaba tranquilo, porque lo veía tranquilo. Porque veía que lo que él tenía era la paz que acabo de decirle. La paz que viene no era una paz de ansiedad. No era una paz de... No, mientras tuvo esos últimos días, la disfrutamos, no sabe cómo la disfrutamos. Un montonazo. Hablamos cosas, me contó cosas, me pidió perdón de un montón de cosas, confesó a mi mamá un montón de cosas. La verdad que fue un tiempo precioso donde vivimos con mi papá, porque él sabía, él escuchaba a Dios y sabía dónde iba a ir. Él decía siempre, ya se terminó la carrera, David, peleé la buena batalla, me llama el Señor y yo en cualquier momento me voy a ir. Y yo decía, deja de hablar pavada, papi, ¿no ves que todavía tenemos para rato? No, que Dios te va a sanar. Y él, con toda su fe, siempre nos dio fe, siempre con una sonrisa, siempre haciendo un chiste, siempre estando ahí, hasta que se lo llevó el Señor. Y hoy estoy en paz, porque sé que algún día me va a tocar verlo, volver a verlo, lo voy a abrazar, casi viejo loco le voy a decir. Y voy a estar con él. Por eso el que oye a Dios tiene paz, no tiene miedo, está tranquilo, no está pensando cosas malas, sino que está pensando cosas buenas. ¿Qué va a hacer ahora? Si usted sabe que si Cristo llama a alguien, la primera pregunta, ¿vas a ir al cielo? Si Cristo hoy te llama a vos, ¿vas a ir al cielo? ¿Estás tranquilo? ¿Le vas a dar paz al que está al lado diciendo, tranquilo, si yo me voy con Dios, voy a disfrutar, me está esperando? ¿O vas a decir, uy, cuánto te voy a extrañar? Yo creo que es la paz que alguien puede dejar, la paz de Dios. ¿A cuántos hoy le predicó? ¿Estás hablando de Cristo? Estamos hablando de producir, de multiplicar, de avanzar. Y lo único que hacemos es escuchar a Satanás y no escuchar a Dios. Y hacemos todo lo contrario.
Les vuelvo a decir, tenemos 50.000 prédicas metidas en la cabeza, pero nunca tenemos una sabiduría bárbara, porque si te piden un consejo, vos sabés qué decirle, pero a la hora de ponerlo en práctica vos no lo sabés. Con esto último termino. Estábamos en una campaña evangelística parecida a la que hicimos hace poquito. Una campaña hermosa, muy linda. Yo estaba, me acuerdo, dirigiendo lo que es el altar de ese lugar, y estaban cantando, y yo cada rato subía y decía algunos anuncios, algunas cosas que tenía que dar, y subíamos cada ratito. Y viene uno de los servidores y me dice: pastor, perdóneme que lo moleste, pero hay un hombre ebrio, todo sucio, transpirado, mal, está ebrio, está borracho, pastor. Quiere hablar con usted. Imagínese yo, que estaba ocupado ahí yo. ¿Qué hubiera dicho? Dígame. Usted dice sí. Pero en ese momento estaba ocupado. Yo pensé por dentro mío, ¿vio? ¿Qué querrá que quiere ese hombre? Me va a hacer perder el tiempo. ¿Vio que uno piensa eso? Me va a hacer que esté ahí con él y que me va a estar hablando pavada, me va a hablar. Y dije, bueno, voy. Bueno, fui. ¿A dónde está? Acá estaba ahí, ¿no? Cuando hablamos con él, empiezo a hablar. ¿Qué te pasa? No, dice, estoy mal, necesito a Dios, estoy viviendo mal. Tengo una hija que la lastimo, la golpeo, le hago cosas como que la desprecio. ¿Y de dónde venís? Vengo del hospital. Vengo de ver a mi mamá que está internada. Estamos con la familia, ella, mi esposa, mis hijas. Vengo del hospital. ¿Y qué fuiste a hacer al hospital? Fui a ver a mi mamá. ¿Y qué tiene tu mamá? Está internada. Yo que está ebrio no te sabe explicar bien, le tenés que preguntar todo. ¿Y qué tenés? ¿Qué está internada? ¿De qué? Ella tiene cirrosis, tiene problemas de alcohol y está a punto de morirse y la estamos yendo a ver porque son los últimos días. Y mi papá falleció también de cirrosis, mi mamá alcohólica, mi papá alcohólico ya fallecido y mi mamá a punto de fallecer y yo me veo arruinado. A mi mujer la trato mal, la verdad que es un caos mi casa, estoy por perder el trabajo, estoy por perder todo. Y le hago una pregunta y le digo, ¿vos creés que Jesús te puede cambiar? Sí, dijo. ¿Conoces a Jesús? Fui a varias iglesias, fui a una iglesia de por acá, fui a una iglesia de por allá, pero fui a una que me dijeron, no, nosotros no pisamos barro, andate a otra iglesia. Imagínese un hombre con un dolor en el corazón, que hasta los mismos hombres de Dios que tenían que abrazarlo, que tenían que contenerlo, lo despreciaban. ¿Alguna vez se sintió así? Que el que te tenía que ayudar, el que te tenía que dar la mano te desprecia, no te quiere ver, no te quiere hablar. Y te dice acá, no, yo no piso barro, yo conozco gente así, no, nosotros recibimos otro tipo de personas, vos no sos, no, acá. La verdad que a mí me dolió, porque imagínese, representante de Dios en la tierra, un pastor que le haya dicho algo así. Dígame, ¿no es doloroso? ¿Querés cambiar? Sí, me dijo, sí. Oramos. Aceptó a Jesús en el corazón. Esa tarde fue una tarde preciosa. Una tarde donde un alma conoció a Cristo y toda su familia que estaba apartada empezó a venir a la iglesia. Llegó el domingo y apareció el ebrio. Apareció por ahí. Entró. Ya bien vestido, mejor vestido que la otra vez. Estaba mejor, estaba bien. Se sentó ahí con la familia, recibió y se fue. Le digo, qué bien, mirá, está cambiando.
Llega la reunión del miércoles como hoy y yo andaba haciendo algo con la pastora y lo veo que estaba con la cajita ahí. Y cuando lo veo el miércoles y viene a la reunión porque aparece de nuevo, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo andás? ¿Seguís tomando? No, pastor. ¿No? No. Dios me rescató. Nada que no quieren decir, ¿vio? Dios me rescató, iba a decir. ¿Cómo? Si yo te vi ahí. Estaba con la cajita. ¿Eras vos? Era yo, pastor. Ese día que lo confronté, desde ese día, ese muchacho cambió para siempre. Ya hace 8 años, me parece, que ya no toma más. ¿Quiere que le diga quién es ese muchacho? Ese muchacho está liderando en la iglesia y está liderando servidores. Ese muchacho es el que está ahí. Alguien se puede sanar. Es un milagro hermoso. Pero una familia restaurada, un hombre restaurado es un milagro sobrenatural. Toda su familia está acá, está su yerno, están sus hijas, está su mujer. Está sirviendo a Dios. Para colmo el ebrio, el ex ebrio, tiene la llave de la iglesia. Dígame la verdad, ¿usted le tendría confianza a alguien así? Pero el Señor sí le tuvo, creyó en él. Póngase de pie ahí, por favor. ¿Se puede cambiar? ¿Me escucha? Se puede cambiar. Podés cambiar. Hay una decisión que tenés que tomar. Es una decisión. Algo que tenés que decir ya hasta acá y le costó. Me contaba que le costó. Tuvo ¿cuántos años esperando? 1 año y medio luchando con la tentación y con que le volvía, el diablo quería volver, pero sin embargo 1 año y medio luchando. Pero acá lo ve. Esto es para la gloria de Dios. Esto es un trofeo de Dios. Él es un trofeo y toda su familia. La verdad que es una honra para mí tener un hombre como este. Un guerrero que pelea y gana. ¿Me escucha? Y yo creo que esa persona también es usted. Que usted va a ganar. Que usted va a ganar. Cierre sus ojos ahí, por favor. Gracias, Guille. Cierre sus ojos. Todavía podés cambiar. Todavía tiene esperanza. Todavía hay esperanza. Deja de escuchar otras cosas y escucha a Dios. La fe viene por el oír a Dios, por el oír su palabra, por ver los testimonios. ¿Sabe cuánta gente hay hoy que tiene un montón de testimonios y no lo quiere contar? Tiene vergüenza. Tiene vergüenza de decir lo que Dios hizo. El temor hoy se tiene que ir. El temor hoy se tiene que ir. Cuando vino la tormenta en los discípulos y las olas empezaron a pegar en la barca, Jesús no estaba con ellos y tenían miedo. Esos que eran pescadores experimentados
Dice que a la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 de la tarde, dice que se apareció Jesús caminando por el agua. Y los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor. Y Jesús, cuando vio que tenían miedo, dijo: hijitos, no teman, soy yo. Va de nuevo: hijitos, no teman, soy yo. Quizás hoy estás esperando que Jesús se aparezca de otra manera, pero Él se va a aparecer de la manera que vos no estás esperando, de la manera sobrenatural. Y quizás hoy estás teniendo miedo, quizás hoy estás diciendo: tengo miedo. No tengas miedo. Jesús te dice: yo soy, no tengas miedo. Y al momento Pedro dijo: es Jesús. Es Jesús. Y todo el miedo que él tenía desapareció. Tal así, que el miedo se le fue, que bajó el pie en el agua y empezó a caminar por el agua. Y esa es la fe que va a venir sobre tu vida. Ahora el miedo se te va a ir. Ahora todo temor, toda amargura, todo dolor se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que reciba ahí. Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural, porque al que se le va el miedo empieza a caminar sobre lo sobrenatural. Y declaro ahora que ese miedo que no te dejaba vivir, que no te dejaba dormir, que no te dejaba ser feliz, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Sácalo. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se rompen las cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí está Dios. 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 Llega Dios. Llega Dios. Llega Dios. Llega Dios.